Estimados alumnos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, mi nombre es Camilo Agurto, docente de la asignatura de Nutrición y Geriatría. En esta oportunidad vamos a revisar todo el manejo alimentario y nutricional de las úlceras por presión, que es un conjunto de sintomatologías bastante frecuente en el adulto mayor y que tiene evidentemente un complejo manejo alimentario y nutricional en donde claramente el rol de nutricionista es absolutamente importante. Los objetivos de la clase del día de hoy van a ser identificar estas características generales. También vamos a lograr analizar los factores de riesgo en la aparición de las úlceras por presión, además de comprender el manejo nutricional y realizar una intervención nutricional en un paciente con úlceras por presión. Les adelanto ya de que vamos a tener un pequeño caso clínico que la idea es que ustedes lo puedan resolver y que les va a servir como insumo para el desarrollo de nuestra solemne número 3, que se va a realizar durante los próximos días. En base a eso, hay que recordar algunos elementos que son bastante comunes en las úlceras por presión. Es muy importante, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, que los síndromes geriátricos son un conjunto de condiciones clínicas que se presentan con mayor frecuencia en los adultos mayores. Tenían algunos elementos similares, como por ejemplo que constituyen un problema oculto. Eso significa que muchas veces son síntomas o signos que no se logran identificar de muy rápida manera y que por ende necesitamos un control y un manejo bastante complejo. Por otro lado, tienen un efecto acumulado. Eso significa que a medida que va avanzando el desarrollo de esta sintomatología, más complejo va a ser el desarrollo de una correcta intervención. Es multicausal. La gran mayoría de los síndromes geriátricos, como hemos visto anteriormente, tienen un eje multicausal, en donde la polifarmacia es bastante frecuente en el desarrollo de todos los síndromes geriátricos que vimos anteriormente. Son de alta prevalencia y claramente disminuyen la calidad de vida porque van a verse afectadas las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Recuerden que las actividades instrumentales de la vida diaria son las primeras en las que se pierden y posteriormente las de la vida diaria se vuelven a manifestar ya con mayor profundidad, ¿ya? En base a eso es importante que identifiquemos algunos elementos comunes, como por ejemplo, que la aparición de los síndromes geriátricos está dado por una mayor edad, es decir, a mayor edad es mayor frecuente observar síndromes geriátricos. También están caracterizados por una disminución de la funcionalidad, un deterioro cognitivo y también una dieta alterada. ¿Ya? Recuerden que hay distintas herramientas para determinar la funcionalidad, así como también hay distintas herramientas para determinar el deterioro cognitivo. Una de ellas, como lo hemos visto anteriormente, es el MoCA. Algunas ideas previas que nos van a ayudar a comprender estos síndromes geriátricos van a ser, en primera instancia, las úlceras por presión representan un problema económico y social relevante en los adultos mayores. ¿Qué significa eso? Un problema económico es absolutamente importante considerar. Todos sabemos, está de más decir de que los adultos mayores tienen grandes problemas desde el punto de vista económico asociados a las pensiones irregulares que se encuentran hoy en día en nuestro país y que claramente son parte del contexto social que todos hemos luchado en los últimos 20 y tantos días. Aquella persona que no tenga idea, claramente está totalmente en otras sintonías y es importante que logren comprender de que, evidentemente, de que el tema económico es fundamental en el desarrollo de las úlceras por presión, porque finalmente se habla de un contexto más bien de prevención. ¿Qué significa eso? Claramente que la aparición de una úlcera por presión va a tener muchos costos económicos asociados, ya sea por la compra de algunos equipos antiúlceras o antipresión, o también todo el desarrollo del punto de vista del equipo médico. Y por otro lado también el componente social, evidentemente que un adulto mayor postrado va a tener mayor predisposición a presentar úlceras por presión y que claramente va a disminuir su calidad de vida y va a tener también asociado un deterioro cognitivo. El mejor tratamiento es la prevención, como dijimos anteriormente, para prevenir su aparición o la progresión a mayores grados.
durante el desarrollo de esta clase vamos a identificar que hay al menos 4 etapas de una úlcera por presión. Y finalmente el tratamiento debe ser multidisciplinario, desde el médico, partiendo, para todo el manejo más bien quirúrgico si se llega a generar, también como los profesionales de la enfermería, técnicos en enfermería que también nos van a ayudar al manejo más bien cuidadoso de la higiene, de también la humectación, los cuidadores para qué hablar, kinesiología también es muy importante para evitar algún problema asociado a la sarcopenia y para qué hablar del rol que nosotros tenemos como nutricionistas en el manejo de esto. ¿Qué nutrientes críticos ustedes creen que se imaginan son importantes para la prevención y también para el componente curativo de una lesión, una úlcera por presión? Vamos, los escucho. Correcto, sí, efectivamente, algunas vitaminas y minerales son parte fundamental. ¿Para qué hablar de las proteínas de alto valor biológico, el omega 3? Son elementos fundamentales que nosotros como nutricionistas tenemos que tener claramente a la mano y a disposición, y también con información basada en la evidencia. En base a eso, vamos con la siguiente diapositiva. Algunos datos muy sencillos que tienen que ver con la importancia de la epidemiología. En Chile la prevalencia es desde el 5% al 38% en las UCI pediátricas y también en elementos más bien de hospitales, tanto en adultos como en infantil. En Estados Unidos 1 millón de personas hospitalizadas y en residencia presentan una úlcera por presión y que claramente se acompaña de lamentables muertes. En España se realizó también un estudio y la mortalidad asociada a la úlcera por presión era de un 41,9% en un año. O sea, evidentemente que es un problema bastante complejo. Y también se logra identificar algunos estudios de mortalidad. En 13 años de estudio, 5.268 personas fallecieron a causa de este conjunto de patologías. Y también hay otros datos asociados con, por cada 100.000 muertes en mayores de 65 años, 165 eran a causa de la úlcera por presión. Ustedes dirán que es muy poco, pero finalmente es una situación más común de la que imaginamos y que claramente tiene un descuido, por así decirlo, del punto de vista social, porque vamos a ver con el desarrollo de las diapositivas que veremos a continuación, que basta con pequeñas recomendaciones que son muy baratas desde el punto de vista costo-beneficio, vamos a lograr disminuir considerablemente una aparición de una úlcera por presión. Les adelanto rápidamente: la humectación, los cambios posturales y una muy buena nutrición son elementos que van a ayudar a la prevención de una úlcera por presión. Y si es que ya se encuentran episodios más avanzados, también la presencia de colchones antiescara o algún almohadón antiescara también nos va a ayudar que se evite alguna situación más compleja si es que tenemos ya adultos mayores postrados. Algunos elementos muy generales, vamos a partir de lo más general o lo más particular, tienen que ver con que la piel es el órgano donde lamentablemente podrían llegar a ocurrir estas lesiones en la piel. Algunos elementos generales, muy generales, como por ejemplo la área de superficie, que es bastante interesante de analizar. Claramente que el peso y el grosor también son elementos muy importantes, y evidentemente que es más gruesa en la planta de los pies y la palma de las manos. Por lo tanto, quizás esos sean sitios donde evidentemente sea más complejo realizar una situación de úlcera. Por otro lado, tenemos que identificar de que en la piel hay 3 tipos de capas o superficies. Tenemos la epidermis, que es la parte más superior, en el cual es una capa delgada, avascular, se compone de algunos nervios, principalmente estos tejidos nerviosos, que siempre es importante replicar en adultos mayores que tengan diabetes, evidentemente de que esta sensibilidad va a disminuir, y tenemos, por ejemplo, la presencia de neuropatía diabética acompañada de retinopatía y nefropatía también. Pero la neuropatía diabética como disminución de la sensibilidad de los terminales nerviosos es importante.
Capa protectora principal, evidentemente, y se renueva cada 15-30 días, dado este ciclo habitual y casi homeostático de nuestra piel. En relación a la dermis, ya una capa mucho más intermedia, es una capa viva, altamente vascularizada, eso significa que está constantemente irragada de sangre. Estructura de soporte principal, a través de algunos elementos como fibroblastos, sintetiza elastina y colágeno, claramente nos van a ayudar a la mantención de esta estructura. Y finalmente ya en la parte mucho más cercana, logramos observar la hipodermis o tejido subcutáneo, donde claramente ustedes podrán visualizar el tejido adiposo, absorbe los impactos, que también es muy importante en los adultos mayores que, como ustedes saben, el riesgo de caídas puede ser mucho mayor dado distintos elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos, y también podría llegar a absorber algún tipo de impacto. Por eso que en los adultos mayores no tenemos que obsesionarnos tanto con una disminución del peso corporal, sino que nos va a interesar mucho más mantener las reservas musculares, quizás voy a estar mucho más pendiente de algunos elementos bioquímicos, más que simplemente la disminución del peso corporal, o estar tan obsesionado con el IMC, porque básicamente el peso es peso, y como ustedes saben, puede estar influenciado por muchos elementos, como por ejemplo el tema de la retención de líquidos, tránsito intestinal lento, y son muchos factores que claramente van a afectar el peso corporal. Seguimos avanzando y algunas funciones de nuestra piel tienen que ver con mantener un entorno homeostático y prevenir la pérdida excesiva de líquido. Evidentemente que el manejo de la temperatura es importante, sobre todo para elementos de frío y de calor, los impactos y la fricción, que ya vamos a hablar qué significa esta fricción y cómo también la fricción junto con la presión van a aumentar el riesgo de presentar úlceras por presión, la pérdida de agua y las sustancias químicas también. Contra los organismos de la capa superior de la epidermis, también contra el sol gracias a la melanina, pero aquí es importante que siempre es relevante destacar que es el principal órgano para la síntesis de vitamina D, que como ustedes sabrán es una situación bastante prevalente en nuestra población, y claramente los adultos mayores necesitan tener un poquito más de exposición al sol, no tampoco exagerar, porque también podemos favorecer lamentablemente una aparición de un cáncer a la piel, pero en su justa medida. Se hablan de 25 minutos, otros autores hablan de un poquito menos, claramente que no en la mayor presencia de calor, idealmente en las zonas alejadas desde las 12 del día, porque también ahí es donde hay mayor presencia de rayos ultravioleta, y eso efectivamente podría ser más perjudicial. Otros autores hablan también de la suplementación ya de vitamina D, y la verdad es que hay autores que están bastante de acuerdo con eso, así que yo soy partidario de también generar una suplementación de vitamina D asociada a calcio también, para favorecer un poquito más esta síntesis de esta vitamina. Aquí era lo que hemos visto ya anteriormente de manera más superficial, que es que la definición de la úlcera por presión, que se define como una lesión de origen isquémico. Eso significa, básicamente, de que está asociado a la vascularización, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancias cutáneas producidas por la presión prolongada o fricción. Vamos a ver esta ecuación que ustedes logran visualizar acá, que cuando tenemos la ecuación de presión más fricción, más un tiempo, vamos a generar una úlcera. ¿Qué significa eso? Supongamos que tenemos un adulto mayor postrado, que se encuentra acostado en su cama, por lo tanto ahí ya se genera una presión por la gravedad. Si a eso le sumamos los continuos movimientos que tiene el adulto mayor sobre la superficie del colchón, de las sábanas, etc., va a empezar a generar una erosión sobre la piel. Y si a eso le sumamos el factor de tiempo, eso significa que mientras estos elementos estén constantes, vamos a generar una lesión que en primera instancia va a ser bastante superficial, pero si esa situación de presión, fricción y tiempo se mantiene, podemos visualizar
aunque ustedes no lo crean, queridos alumnos, una lesión que puede llegar hasta la visualización del tejido óseo, acompañado claramente de una necrosis asociada. Un elemento importantísimo a destacar es las situaciones de inmovilidad. Sabemos que la inmovilidad es un síndrome geriátrico bastante frecuente en los adultos mayores y que por razones obvias va a ser muy asociado con la prevalencia de la úlcera por presión. Aquí era el ejemplo que yo les comentaba anteriormente. La presión de estar acostado continuamente, más la fricción sobre algún tipo de colchón, acompañada de el tiempo, va a empezar a generar algunos tipos de lesión. Ahora le hago la pregunta, viendo este mismo ejemplo de este caballero, ¿qué zonas ustedes creen que son las más frecuentes en el desarrollo de una úlcera por presión? A ver, lo estoy escuchando. Sí, podría ser. Yo creo que con certeza la que ustedes acaban de decir es la correcta, pero lo vamos a tener en unas próximas diapositivas. Vamos a ver si están correctos o no. En relación a este concepto de etiopatogenia, vamos a hablar algunos elementos que son quizá vistos anteriormente, pero me voy a quedar con algunos conceptos que son muy importantes y que claramente podrían ser parte de nuestra solemne número 3. Se estima que entre un 3 a un 11% de los pacientes que ingresan a los hospitales desarrollan úlcera por presión. ¿Quién es el responsable? Todos, todo el equipo multidisciplinario. Cerca del 70% de estas se producen en las primeras 2 semanas de hospitalización. Muy importante. ¿En qué situación ustedes creen que tenemos una hospitalización de larga data? A ver, ¿en qué situaciones clínicas podemos tener una hospitalización de larga data en adultos mayores que sea frecuente? Podríamos hablar del caso que siempre destaca el profesor Camilo, que es la fractura de cadera. Una fractura de cadera asociada, tenemos una larga estadía de hospitalización. ¿Para qué hablar de la disminución de la masa muscular? ¿Y para qué hablar del riesgo de mortalidad que aumenta en un 50% en los 6 meses? Importante. Los pacientes con úlcera por presión tienen una mortalidad hospitalaria del 23 al 27%, y estos son datos importantísimos. Estos son datos que, por ejemplo, nosotros como nutricionistas podríamos plantearle a nuestro ministro de Salud y decirle la importancia que tiene el rol del nutricionista para la prevención de la mortalidad en un recinto hospitalario mediante la correcta intervención de un manejo alimentario y nutricional. ¿Cuál es el principal problema? Es que hay pocos nutris en los recintos hospitalarios. ¿Y cuál es la gran locura de todo esto? Es que hay muchos nutricionistas desempleados. Entonces ahí hay muchos nutricionistas que se encuentran en los recintos asistenciales que están justificando la incorporación para que ustedes, futura generación de nutricionistas, pueda tener un trabajo mucho más grato y claramente un trabajo mucho más establecido en estos recintos hospitalarios para finalmente hacerse cargo de estas situaciones que tienen que ver con la mortalidad asociado a elementos nutricionales. Y por tanto, el mejor cuidado de la úlcera por presión es su prevención, y eso es muy importante que ustedes lo consideren. Dijimos algunos elementos como la humectación, el cambiar de posición cada 2 horas, son elementos que son muy, muy baratos si uno lo piensa, pero que claramente nos pueden ayudar a evitar una situación compleja de la aparición de la úlcera por presión. Les adelanto, para que todos aquellos que están escuchando, pregunta de prueba. ¿Cuál es la posición que va a favorecer la presencia de una úlcera por presión? Los distintos autores hablan de la posición de Fowler, que se encuentra acá, en el cual podemos ver algunos elementos comunes en donde vemos un paciente, en este caso, podemos ejemplificar como un adulto mayor, y vemos cómo hay ciertas situaciones que favorecen la presión, principalmente en la zona sacra, y también esto está asociado a una fricción. Por lo tanto, esta posición es la posición que debemos evitar en los adultos mayores que están
postrados o que tengan una estadía de larga data en un centro asistencial o también en la casa, que claramente va a favorecer la aparición de la úlcera por presión, dado el mecanismo que vimos anteriormente, que era fricción, presión, más tiempo es igual a úlcera por presión. Y si vemos acá, no solo es el cambio de posición de la posición de Fowler, sino que también podemos tener otros tipos de posiciones, pero vemos cómo también hay otros tipos de posiciones que van a favorecer también la aparición de úlceras por presión. No solamente en esta posición, está claramente que la posición anatómica que se genera por mayor comodidad en los adultos mayores, que donde también están la mayor parte del tiempo. Entonces, tampoco es una buena recomendación que esté todo el día el paciente en estas otras posiciones, porque claramente la presión, como ustedes pueden fijarse acá, también es importante. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones podemos hacer ya visualizando esto? Evitar esta posición, idealmente hacer cambios posturales cada 2 horas, y también generar una muy buena aumentación y también acompañar algún tipo de soporte como un colchón antiescaras o algún cojín antiescaras para evitar esta ecuación que ya hemos visto anteriormente. Algunos factores de riesgo, vamos a avanzar un poquito más rápido, que tienen que ver con la edad, evidentemente, un elemento común de los síndromes geriátricos, pero también lesiones cutáneas que ya vayan apareciendo por la edad. Recuerden que la hidratación también es muy importante. Un cambio que se genera en los adultos mayores es la disminución de la sensación de sed. Por lo tanto, va a ser mucho más frecuente ver deshidratación y eso claramente que va a generar va a favorecer finalmente la aparición de estas sintomatologías. Trastornos del transporte de oxígeno asociado a algunos eventos cardiovasculares también va a generar una mayor dificultad en el transporte de oxígeno. Evidentemente que déficits nutricionales como la malnutrición, no solamente por déficit, sino también por exceso. Recuerden que se pueden dar la figura de presentar adultos mayores que sean obesos o mega obesos y que claramente va a ser mucho más frecuente tenerlos mucho más tiempo acostados por factores tanto de movilidad como también factores asociados al elemento social o de depresión. Trastornos inmunológicos como cáncer y infección también puede facilitar la disminución del sistema inmunológico y eso claramente va a generar un conflicto en la cicatrización de esta herida. Alteraciones del estado de conciencia, ya sea por fármacos, confusión o coma, y también déficits motores por accidentes cardiovasculares, como vimos anteriormente, que van a generar un estadio de postración mucho más aumentado, y algunos déficits sensoriales como pérdida de la sensibilidad térmica y del dolor, que también es muy habitual. Recuerden que en adultos mayores con diabetes, la sensibilidad al dolor, dado estos terminales nerviosos, va a ser mucho más compleja de identificar. Visualicen un adulto mayor que empieza a perder esta sensibilidad de los terminales nerviosos proximales, como por ejemplo ortejo mayor o dedo mayor del pie. Imagínense una uña mal cortada, va a poder favorecer finalmente una lesión que uno no se puede dar cuenta por la disminución de estos terminales nerviosos y eso claramente ya va a generar un aumento en la probabilidad de generar una amputación, que evidentemente como profesionales de la salud es lo que menos queremos en nuestro paciente. Otros factores de riesgo, la falta de higiene, las arrugas en la ropa, algo tan simple como eso puede favorecer la fricción que hemos visto anteriormente. Objetos de roce, los adultos mayores duermen con mucha ropa en invierno, con capas y capas de frazada. Por lo tanto, quizás una sábana que no quede lo suficientemente estirada ya va a generar un elemento más de fricción que va a favorecer finalmente esta aparición de esta úlcera. Inmovilidad por dolor, falta o mala utilización del material de prevención, podemos ser que tengamos nuestro cojín antiescaras, pero quedó mal acomodado, por ejemplo, y eso va a generar mayor fricción. Y esto es muy importante, la desmotivación del profesional por falta de formación y o información específica. Cuidadores, aquí es importante, este punto va para ellos. Ustedes como nutricionista o incluso como parte de su casa, que si están con adultos mayores que vivan en su casa, preocúpense de estos elementos. Preocúpense de la aumentación,
de los cambios posturales, de los elementos de antiescaras, que son elementos que claramente son muy sencillos de abordar. Obviamente que el cuidador necesita tener esa información. Falta de criterios unificados en la planificación de las curas. Ahí ya tiene que ver una relación mucho más directa con el equipo de enfermería. Y falta educación sanitaria de cuidadores y pacientes, como ya dijimos anteriormente. Siempre es importante, cuando estemos hablando de casos clínicos, imaginarse que estamos abordando a nuestra familia. Y eso es algo que una profesora me lo enseñó y nunca se me ha olvidado, que es: trata a tu paciente como si fuese tu familia. Ustedes ya están a puertas de irse internados y es muy probable de que hayan esperado este tiempo con ansias, así como yo también lo esperé. Pero es importante, queridos alumnos, mirar a los ojos, ser empático, ser respetuoso y hacer todo lo posible por mejorar la calidad de vida de esa persona. Si ustedes tienen esos elementos muy interiorizados, créanme que van a tener un tremendo internado. Si les cuesta, bueno, a practicarlo, porque finalmente son elementos que uno puede llegar a trabajar con la confianza en los conocimientos, con la confianza también en el otro. Créanme que el desarrollo de los internados es algo que nunca se les va a olvidar, que claramente con el desarrollo de estos valores, estos principios de la medicina, van a poder desarrollar un excelente internado, que estoy seguro que así va a ser. ¿Volvamos a la clase? Volvamos a la clase. Aquí ya vamos en terreno derecho para abordar las manifestaciones clínicas de las 4 etapas de una úlcera por presión. Les voy a pedir que las próximas imágenes tengan alturas de mira. Sé que algunas imágenes van a ser súper complejas de analizar porque son bastante crudas, pero es mi deber como profesor mostrarle cómo se ve una úlcera por presión. Porque usted, cuando vaya a una visita domiciliaria, muchas veces solo va a tener que identificar en qué etapa está. Y evidentemente, en base a esa identificación de ese examen físico, usted va a tener que determinar en qué estadio o en qué etapa está esa úlcera por presión. Y les adelanto, cada etapa tiene un manejo alimentario y nutricional distinto. Por lo tanto, que usted identifique en qué etapa está es fundamental para el éxito del manejo alimentario y nutricional. Como dijimos anteriormente, estas úlceras por presión se manifiestan como una zona eritematosa, no blanqueable, dado una pérdida epitelial, solución de continuidad o formación de escaras sobre prominencias óseas. Esta es, de alguna manera, la manifestación genérica que aborda las 4 etapas. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos podemos tener una zona eritematosa, eso significa quizás una situación de sequedad, por ejemplo, en una zona que se puede generar una úlcera, y en otras zonas vamos a tener también la visualización de prominencias óseas. Por lo tanto, vamos a tener distintos tipos de etapas. Bueno, partamos. El estadio 4 está asociado a un eritema de la piel no blanqueable intacta. ¿Qué significa eso? Les voy a pedir que en la palma de su mano puedan generar con su dedo mayor, su dedo gordo, puedan frotar rápidamente su palma. Van a sentir como hay un calor y van a sentir como hay una pequeña sensación de calor, como dije anteriormente, pero también se pone un poquito más rojo, rosado. Eso se llama eritema de la piel y que claramente vuelve al color tradicional y que claramente nos genera mayor conflicto. Estadio 2, ya hay una pérdida cutánea limitada a la epidermis o dermis. Y eso claramente que podríamos ya hacer un poquito más irreversible que la anterior. Ya desde la 3 y la 4 la cosa se pone más compleja, porque si ustedes visualizan acá, en el estadio 3 hay una necrosis cutánea, con compromiso del tejido subcutáneo, puede comprometer la aponeurosis sin atravesarla. En el estadio 4 hay un compromiso muscular u óseo. Si usted visualiza tejido óseo, estamos hablando sí o sí de una
úlcera por presión en estadio 4. Si usted visualiza una necrosis cutánea, vamos a ver algunos elementos que se relacionan con esta necrosis cutánea, principalmente la exudación o escaras, vamos a ver que está en el estadio 3. Y con esa diferencia podemos discriminar la 3 de la 4. Ya, vamos a lo que nos convoca, vamos a ver las fotografías. Grado 1. Como dijimos anteriormente, hay un eritema, la piel está intacta, por así decirlo. Si bien es cierto, hay una decoloración de la piel a una zona mucho más bien roja, ven como también ya está bastante seco. Podemos visualizar o identificar la presencia de calor y claramente ya podemos visualizar la presencia también de edema en esta zona que logra observarse acá. Entonces, si se fijan, no hay lesión. Es solamente lo que se genera por la fricción y la presión. ¿Está rojo? Sí, totalmente de acuerdo. Está esta decoloración de la piel. Sí, no hay una herida, por así decirlo. Está intacta. Y sí hay presencia de calor dado ya esta lesión que se logra visualizar. ¿Ya? Pero si se fijan, no hay lesión en el tejido subcutáneo, tampoco a nivel muscular y menos a nivel óseo. Vamos con la 2. Aquí ya la cosa se pone un poco más compleja, porque esa lesión que vimos anteriormente ya es irreversible. Ya hay una apertura de la piel, hay una pérdida de grosor y ya se genera el componente de ampolla, dado este edema que vimos anteriormente. Por lo tanto, ya se genera una abrasión en la piel. Generalmente puede haber exudación y eso claramente que es complejo. ¿Logran identificar qué zona se logra visualizar en esta úlcera? Es zona sacra, por lo tanto, que les adelanto que es una de las zonas más frecuentes, y claramente se empieza a visualizar esta lesión ya irreversible. Pero ojo, no hay presencia de erosión en zonas subcutáneas o grasas principalmente. Si hay en zonas subcutáneas, ya logramos visualizarla. Y tampoco hay visualización de tejido muscular ni tejido óseo. Aquí ya logramos pasar a la úlcera por presión en grado 3, donde hay una pérdida del grosor total de las primeras partes de la epidermis y la dermis. Ya hay una destrucción cutánea y se logra visualizar el tejido muscular. Y eso claramente que está asociado a una infección o ya necrosis. Si se fijan acá, ya hay tejido subcutáneo visible, ya hay exudación que está mucho más avanzada, claramente que la herida es mucho más profusa. Y en la 4, lamentablemente, se visualiza una destrucción extensa con necrosis tisular, vemos como ya hay tejido oscuro, más bien negro, con una afectación del hueso, ya hay visualización de tejido óseo, lamentablemente, y eso claramente que la lesión es mucho más irreversible y el manejo alimentario aquí es fundamental. Vamos a hacer un poquito más rápido. Ya, queda claro que hay 4 tipos de úlceras, desde la menos compleja a la más compleja. Muy bien. Y claramente de que el manejo alimentario nutricional en la última fase es pero fundamental. Veamos zonas donde se genera una presión, fricción y tiempo y que va a generar una úlcera. Evidentemente que en la zona sacra, el 32,6% de las úlceras se dan en esta zona. Luego, a nivel de talón, que se puede dar tanto en nuestra posición de cúbito dorsal, como también se puede generar en la presencia de una silla de ruedas. Aquí hay zonas. Lo más probable es que aparezca este ejercicio en la prueba. Se los adelanto para aquel que está viendo el video cómodamente y para aquel que lamentablemente no lo escuchó. El que sí lo escuchó se queda calladito. Ya, veamos, de cúbito dorsal. Cabeza es frecuente, sí, pero no tanto como las otras zonas. Omóplato, codos,
Sacro, muy frecuente, y talones también, muy frecuente. Decúbito lateral, tenemos acromion, tenemos también orejas, costillas, trocante, también muy frecuente, cóndilos también, y maliolos, si se encuentran en esta posición. Si se fijan, son zonas donde la presión es mucho mayor y la fricción también es mucho mayor. Y decúbito prono, que también se puede dar en algunos casos que son menos frecuentes, pero también en dedos, rodillas, genitales en el caso de hombres, mamas también, y acromion y mejillas también se puede dar en algunos casos también. Complejo. Pero si les tuviera que profundizar cuáles son las dos zonas, estas que se encuentran en rojo. Sacro y talón, muy, muy frecuente. Aquí es una especie de resumen. ¿Ya? Aquí ya se logra visualizar la erosión. Recuerden que en la última etapa hay un aumento en la extensión de la úlcera, y eso claramente que es complejo desde el punto de vista médico, y claramente va a disminuir la calidad de vida de nuestro paciente. Prevención entonces, vamos ya avanzando en el desarrollo de esta clase. Los movimientos posturales son importantes. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas. Eso es lo que dicen algunas normativas. La aplicación de escalas para valorar el tipo de úlcera, que vamos a ver también a continuación, de manera muy superficial, porque esto lo hace el equipo médico, no es nuestra responsabilidad directa en la aplicación de estas escalas. Pero sí es importante que la conozcamos porque estamos insertos en un equipo multidisciplinar. También la nutrición y la higiene, fundamental. Una malnutrición por exceso, por déficit, va a favorecer también la presencia de úlceras por presión. Los dispositivos de descarga, colchones antiescara, cojines también es importante, y también los cuidados de la piel que tienen que ver con la humectación y la identificación en el caso de alguna herida. Preguntar siempre, si a usted les toca hacer visitas, tanto médicas como domiciliarias, preguntar cómo se siente, si hay alguna zona de su cuerpo que genera alguna molestia, hacer un examen físico. Si tenemos un adulto mayor postrado, una de las primeras zonas que vamos a visualizar va a ser la zona sacra. Son elementos que sí o sí tienen que ser parte de su protocolo de examen físico, sobre todo en adultos mayores. Prevención, sigamos profundizando en estos: la inspección sistémica de la piel, al menos una vez por día, al menos. Minimizar los factores de riesgo ambientales que producen la sequedad de la piel, favorecer básicamente la hidratación, tratar la piel seca con agentes hidratantes, la humectación es fundamental, evitar la exposición de la piel a la orina, material fecal y transpiración, porque claramente va a generar una mayor probabilidad de generar necrosis, generar una infección en esa zona, que ya puede haber una pequeña erosión, una pequeña herida. Fundamental tema higiénico en esta parte. Reducir la fricción mediante técnicas adecuadas de cambios posturales, transferencia, cambios de posición. Esto también es fundamental si tenemos adultos mayores en situación de silla de ruedas. También debemos hacer el traslado cama-silla, silla, sillón, por ejemplo, esos traslados cada 2 horas, o incluso ya se podría extender a 3 horas, ya podrían ser favorecedores para evitar una úlcera por presión. Tratar la desnutrición y mejorar la movilidad y el uso de dispositivos anticompresión, como vimos anteriormente. Estas son las escalas que les dije anteriormente. Pueden entrar en la prueba. ¿Cuáles son? La de Norton, la de Braden y la de Emina. ¿Qué debemos observar acá? ¿Cuál es la que nos gusta más a nosotros? La que evidentemente toma y evalúa situaciones de dieta y o nutrición. Aquí Braden y Emina las considera, por lo tanto aquí sí tenemos mucho que opinar. No me quiero detener eso, véanlo las diapositivas con mayor calma, pero sí es importante que visualicemos elementos de las escalas que vimos anteriormente. Como vimos, se va preguntando sobre la capacidad de estímulos dolorosos, si es limitado o no, el tema de la humectación. Son elementos de la prevención que nos va a determinar si hay un riesgo alto, medio, bajo de presentar úlceras por presión. Si ustedes no visualizan, yo les recomiendo considerar la escala de Braden como una muy buena escala para evaluar también la aparición de una úlcera por presión. La escala de Emina es un poquito más compleja de evaluar. Si se fija, la parte de nutrición es bien subjetiva, como
correcta o ocasionalmente incompleta, incompleta o no hay una ingesta, y con eso se genera una valoración de puntos. En lo personal, recomiendo mucho más la escala de Braden. Nos da una información bien interesante y ese puntaje también se va relacionando con una evaluación del riesgo, ¿ya? Así que pregunta a prueba, ¿cuál es la escala más completa y mucho más fidedigna? La respuesta es la escala de Braden sobre la escala de Norton y también la escala de Emina. Aquí hay algunos elementos de prevención, colchones, también hay parches, evidentemente que para la zona sacra, en este ejemplo, pero también hay parches que van a disminuir la fricción. Si se fijan acá, esta es una especie de bota que se puede utilizar en sillas de ruedas. Aquí tenemos nuestros colchones antiescaras que vienen con esta espuma recubierta. También hay una especie de cojines que van para el cuello o también para las piernas, y eso evidentemente que ayuda a la calidad de vida también. Este es un paper que ya nos habla un poquito más sobre nutrición y úlceras por presión. Es un paper que está publicado hace muy poquito tiempo, si se fijan ahí en 2019, y habla sobre el manejo alimentario y nutricional de nuestros adultos mayores que presentan situaciones que tienen que ver con la desnutrición y la úlcera por presión. Lo voy a dejar acá para que lo puedan identificar, que lo puedan leer, pero eh, prioricen finalmente la lectura que tiene que ver con los nutrientes. Aquí yo les comento algunas conclusiones, por ejemplo. Aquí hubo una investigación con unos sujetos, se observó que en una ingesta de 30 calorías al día y de 0,95 gramos de proteína por kilo de peso, se asoció una cicatrización de úlceras profundas. Este paper hablaba de úlceras en etapa 3 y en etapa 4. Por otro lado, en pacientes con úlcera por presión en estas mismas etapas que recibieron por sonda enteral o soporte nutricional, un aporte promedio de ya 37,9 calorías día, una desviación estándar, y también un componente hiperproteico, también durante 12 semanas disminuyó significativamente el tamaño y profundidad de las úlceras por presión. Aquí ya podemos hablar de la importancia de la suplementación, y eso claramente que va a ayudar al manejo nutricional de nuestros adultos mayores con úlceras por presión. En grupos de adulto mayor con úlceras por presión en estadio 2, fue suplementado con una fórmula enteral que contenía aceite de pescado y micronutrientes. Este presentó una disminución significativa del tamaño de la herida. Interesante. En relación a la hidratación, el agua tiene múltiples funciones, como ya hemos visto anteriormente, y la recomendación de un ml de agua por kilocaloría o 30 ml de agua por kilo día genera ya un muy buen requerimiento. Vamos a ver también algunos ejemplos cómo esto se puede aumentar levemente también. Esta es la Biblia de las úlceras por presión en el manejo alimentario nutricional. En la prueba van a entrar estas páginas, así que les recomiendo descargar el archivo que va a estar disponible en el aula virtual y van a visualizar estas páginas que son muy cortitas pero muy interesantes, que claramente que en esta clase también se presentan de manera resumida. ¿Qué dice esta Biblia de las úlceras por presión? De que tenemos que tener una muy buena detección, valoración del componente general de una persona mediante la implementación de una valoración global subjetiva, el Nutritional Assessment, el MAS y también el Nutritional Risk Screening como elementos. Recuerden que el gold estándar es bastante interesante. Primero abordar el Nutritional Assessment. Pero también en este último, en el Nutritional Risk Screening, es mucho más específico y claramente nos puede ayudar a identificar alguna situación más pequeña. Pero yo les recomiendo, independiente de que esto esté acá, les recomiendo que se vayan a la segura con el Mean Nutritional Assessment. Ya, aquí nos vamos a demorar un poquito más. Paciencia, vayan a buscarse un cafecito, lo espero, porque aquí nos vamos a demorar un poquito más. Pregunta de prueba. ¿Cuáles son los nutrientes críticos en el manejo alimentario y nutricional de las úlceras por presión? Las respuestas son muchos. Pero vamos a hablar desde el macro hacia en relación a los carbohidratos. Son importantes fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son sustratos energéticos.
Es un componente que nos va a ayudar a aumentar la ingesta energética, que claramente en este estadio de estrés metabólico nos va a ayudar a aumentar esta ingesta alimentaria y favorecer también el sistema inmune, la cicatrización y este estado complejo que se encuentra. Proteínas, absolutamente. De alguna fuente, alto valor biológico. ¿Por qué? Porque favorecen finalmente esta respuesta inflamatoria, también favorecen la respuesta de los fibroblastos para el proceso de cicatrización, también del colágeno, la angiogénesis, también la regeneración tubular, y claramente que el balance de nitrógeno, si se genera este déficit, va a verse aumentado. Por lo tanto, régimen hiperproteico, sí. Vamos a ver de cuánto. Aminoácidos, arginina, glutamina, ¿son importantes? Absolutamente. Es la síntesis de proteínas, producción de colágeno, función inmune y producción de óxido nítrico. Y también la glutamina, que como sabemos es un aminoácido condicionalmente esencial, por así decirlo, pero en este caso, en situaciones de manejo clínico, es muy importante porque favorece la síntesis de nucleótidos, como también el desarrollo de los macrófonos y células epiteliales, para ir favoreciendo la regeneración celular y favorecer la cicatrización. Ácidos grasos, sí. ¿Cuál? Omega 3, fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso proinflamatorio. Recuerden que estas lesiones favorecen la inflamación. Por lo tanto, un buen aliado es la incorporación de ácidos grasos que podrían ayudar a estos procesos inflamatorios. Líquidos también, y vitamina A, C y E también importantes para todo este manejo del sistema inmunológico, y vitamina K también para los factores de coagulación que tenemos que considerarlo. Y en relación a los minerales, el zinc, claramente, para la estabilización de la membrana celular, metabolismo de los carbohidratos y transporte de vitaminas, cobre también para lo relacionado con colágeno, factor de enzimas, el magnesio, perdón, para factor de enzimas implicado en la producción de colágeno, y también hierro en la formación de hemoglobina y favorecer el transporte de oxígeno, es fundamental. Entonces, no hay solo un nutriente crítico, son muchos. Evidentemente, un régimen hipercalórico, un régimen hiperproteico, suplementado en vitaminas y minerales es fundamental, asociado también a la ingesta de agua. Esto es lo que ustedes deben tener a mano, esto es lo que ustedes deben aprendérselo, y es el manejo en úlceras por presión, dependiendo de su etapa también. Si se fijan acá, esto es una comparación con la piel intacta. Evidentemente de que en los adultos mayores, en un régimen no proteico, podemos extenderlo hasta 1,2. Recuerden que en los adultos mayores hay una disminución de la masa muscular y que claramente nuestro rol es incorporarla a través de la dieta. 30 ml de líquido por kilo día y 30 calorías día como elemento común. Si hablamos de una úlcera por presión 1 y 2, asociadas a laceraciones o heridas y úlceras isquémicas, en otras palabras, si estamos hablando de una úlcera 1 o 2, va a ser 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Dependiendo del estado nutricional, uno puede irse al límite superior. Imagínense que esto está asociado a un paciente con desnutrición proteico-visceral, con una disminución de las reservas musculares, una circunferencia de pantorrilla baja, área muscular baja, etc. Podemos dar un límite superior. Líquidos, 35 ml por kilo día, y calorías hipercalórico, 35 calorías por kilo día, peso real, no se les olvide, y considerar la ingesta de multivitamínicos y minerales también. Si hablamos de la úlcera, 3 o 4, 1 o 2, pero una herida solamente, hablamos de 1,5 a 2, dependiendo del estado nutricional, 35 a 40 miligramos de agua, o sea, ml de agua por día, y 40 calorías día peso real. ¿Ya? Aquí hay una diferencia 1 y 2, por un lado, la primera, o la segunda, como ustedes logran observar. Después, úlceras por presión 3 y 4, también tenemos una diferencia. En este caso, si tenemos heridas severas
con úlceras por presión en categoría 4, 4, o sea, solo 4, pero muy, muy severa, una lesión muy profusa del sacro, por ejemplo, o de trocánter, o de maliolo, ya hablamos de un régimen de 3 gramos día de proteína, 40 ml de agua o 40 más calorías día. ¿Ya? En este caso particular es solo 4. Solo 4. Y en la última etapa se habla cuando hay heridas múltiples que no cicatrizan. Y el resto dice hipoalbuminemia, prealbuminemia, úlceras polverosas, no se considera. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos 2 úlceras por presión, utilizamos esta parte. Si tenemos, por ejemplo, una úlcera por presión grado 1 en maliolo y una úlcera por presión grado 4 en sacro, nos quedamos con esta parte de este último manejo. ¿Ya? Recuerden, si hay 2 úlceras múltiples, generamos este ejemplo. ¿Sí? Hay más de una úlcera por presión, utilizamos este recuadro, esta parte del recuadro. Si hay solo una herida, pero muy profusa, pero solo una, utilizamos esta. ¿Ya? Aquí hay mucho de criterios profesionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí evalúa solamente las proteínas, perdón, evalúa solamente el tipo de úlcera por presión, pero muchas veces el adulto mayor no solamente va a tener una úlcera por presión, la va a tener, evidentemente, pero también va a tener una desnutrición proteico-visceral, va a tener una desnutrición por peso, va a tener también asociada quizás una situación metabólica compleja, linfocitos totales muy bajos, quizás puede tener también anemia, puede tener alguna enfermedad crónica no transmisible, o sea, el abanico de posibilidades es bastante alto. Entonces ahí el desarrollo de su prescripción dietética es fundamental. Para ir concluyendo, algunos nutrientes críticos, los aminoácidos como arginina y glutamina vimos que eran muy importantísimos, la ingesta de líquidos también, las vitaminas A, C y K, zinc, selenio, cobre y magnesio, fundamentales, fundamentales. Y evidentemente que una dieta hiperproteica va a ayudar también a este manejo alimentario, porque finalmente tenemos que generar esta reparación a nivel de la piel. Algunas recomendaciones que están basadas en la evidencia. Recuerden que mientras la evidencia sea A, es mucho más específica, más dura, más concisa. En cambio, podemos tener algunas evidencias menos específicas que tienen que ver por el orden del abecedario, pero lo quiero ir leyendo textualmente. Ofrecer alimentos enriquecidos y o altos en calorías, suplementos nutricionales orales, altos en proteínas entre las comidas, si los requerimientos nutricionales no pueden ser alcanzados por la ingesta dietética, es muy probable que una úlcera por presión 3 o 4, e incluso la 2, me atrevería a decir, la suplementación es fundamental, es obligatoria, ni siquiera hay que dudar. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de suplemento. En adultos con riesgo de úlceras por presión, proporciona suficientes proteínas para mantener un balance positivo de nitrógeno. ¿Cuánto establecemos desde 1,2? Si quizás estamos hablando de una úlcera por presión grado 1 mínimo, y ya podemos llegar incluso hasta 3 gramos de proteína por kilo de peso. En adultos con riesgo de úlceras por presión y valores con riesgo de malnutrición, oferte 1,25 a 1,5, como vimos anteriormente, gramos de proteína por kilo de peso, siempre que sea compatible con los objetivos nutricionales. ¿Ya? Valore la función renal para comprobar que los altos niveles de proteínas son apropiados por el individuo. Sí, fundamental. En los adultos mayores, como hemos visto anteriormente, pueden haber algunas situaciones de complejidad de la función renal. Por lo tanto, tenemos que evaluarla y valorarla. Suplemente con alto contenido de proteínas, arginina, micronutrientes a adultos con úlceras por presión, categoría 3 o 4, múltiples úlceras por presión cuando los requerimientos nutricionales no pueden ser satisfechos con los suplementos tradicionales en calorías y proteínas. En otras palabras, la suplementación es fundamental. Valore la función renal, ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos, y suplemente también ya lo vimos. Este es uno de los suplementos más interesantes.
Ha llegado a Chile, sí, llegó el año antepasado. Es un suplemento llamado Avintra, que es en base a arginina y glutamina, proteínas y vitaminas para regímenes especiales. Nos aporta una muy buena cantidad de estos aminoácidos y es por administración de vía oral, también puede ser por vía parenteral, también puede ser por sonda. Y como bien vemos acá, por una porción de 27 gramos, en una porción nos aporta 84 calorías, 19 gramos de proteína por porción, 2 de carbohidratos, no es muy relevante, grasas totales tampoco, sodio tampoco, lo que nos importa acá es el componente proteico. Si se fijan los ingredientes, arginina, glutamina, etcétera, proteína, maltodextrina, esto funciona mucho la maltodextrina para favorecer la, la digestión o la absorción, quiero decir. Eh, y por lo tanto favorece mucho este componente. Y aquí hay indicaciones que lo que quería ver también en indicaciones personas con úlceras por presión, úlceras por insuficiencia venosa, quemaduras, pie diabético, heridas quirúrgicas y otros tipos de heridas. Esa es su indicación. Un sobre por día hasta que la herida esté completamente cicatrizada, eso es lo que se recomienda. Como vimos anteriormente, puede ser por vía oral y o enteral, no por parenteral, evidentemente. Y para consumo oral, aquí están las indicaciones y cómo se visualiza también para uso enteral. He visto ensayos clínicos, que fue el que venía acompañado cuando se lanzó este producto, y hay muy buena evidencia en la incorporación de esto. El Hospital El Pino lo incorporó hace unos par de años y ha tenido muy buen manejo en este tipo de pacientes. Así que si les toca ir a su internado en este centro hospitalario, se los recomiendo que lo incorporen porque van a quedar como alumno de estrella, porque se hizo un estudio en el Hospital del Pino y que claramente generó muy buen manejo alimentario y nutricional. Y aquí hay un caso clínico que ya es para terminar, esto se lo dejo a ustedes, lean este caso clínico que tiene que ver con la identificación de qué tipo de úlcera por presión. Hay algunos elementos que tienen que ver con la funcionalidad, aquí vemos Yesabat, vemos Moca, ustedes ya sabrán cuál es el puntaje de corte para Moca, entra en la prueba también. Tenemos albúmina, que evidentemente es bastante compleja, no le puedo decir el grado porque es parte de la tarea. Hematocrito, hemoglobina, que también son elementos importantes. Tenemos una antropometría, peso y talla, ahí pueden sacar IMC, la circunferencia braquial, miren, si se fijan ya hay elementos que tienen que ver con una disminución de las reservas musculares y reservas grasas. Recuerden que si no tenemos a mano la área de grasa braquial, el plique tricipital es un elemento para valorar las reservas grasas, y si no tenemos a mano las reservas musculares o área muscular braquial, la circunferencia de pantorrilla es un indicador también importante. Entonces, el DNI aquí fácilmente construirlo con las reservas musculares y grasas, con la dilución proteico visceral por albúmina, no tenemos peralbúmina y tampoco tenemos un componente proinflamatorio que lo puede invalidar, la PCR, y nos quedaría sacar el IMC que a priori ya se ve un poco complejo. Y aquí viene lo importante, que claramente en la prueba va a haber un caso clínico asociado a esto, identificando el tipo de úlcera, nosotros ya podemos generar un requerimiento calórico, requerimiento, y con la distribución de las calorías según tiempo de comida, requerimiento hídrico, como hemos visto anteriormente, el aporte de proteínas, gramos por kilo día, el aporte de carbohidratos, el aporte lípido, y 2 medidas de prevención para evitar o prevenir una úlcera por presión, y si es que la hay, también cómo hacer que esta no avance al siguiente estadio. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, les mando un gran abrazo, espero que este término de semestre sea lo más exitoso posible. Sé que hay una situación compleja desde el punto de vista social y estamos todos involucrados para que nuestra calidad de vida mejore, para que el sistema de pensiones mejore, la salud mejore y todas las demandas que estamos trabajando y manifestando con mucho énfasis, pero solamente me queda darle el consejo casi de hermano mayor, queridos alumnos: si ustedes vayan a protestar, cuídense por favor, no se expongan a situaciones de riesgo y que sigan luchando y evitando algún conflicto que pueda ser mucho más complejo, pueda darnos una
mejor calidad de vida a futuro y que claramente la empatía debe ser fundamental, sobre todo ustedes que el próximo año van a tomar el desafío más complejo de su vida profesional, pero estoy seguro que lo van a hacer con mucho éxito, siempre y cuando sean empáticos, respetuosos y estudiosos. Yo creo que es lo más importante. Y responsables también. Ya, no lo aburro más. Es un consejo y un gran abrazo. Espero verlos a final de semestre y si no, los veremos ya cuando se titule. Un abrazo, chicos, que estén muy bien y ha sido un placer nuevamente.